Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta semana, durante el 3 y el 4 de este diciembre, se realizó un evento muy importante, altamente, digamos, recomendable para aquellos seguidores del pensamiento estratégico, de la geopolítica. Un evento de gala, ¿no? Más un evento organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, el MID. ¿No? Este evento, como les digo, se desarrolló entre el 3 y el 4 y estuvo titulado como BRICS más, la conferencia sobre antiterrorismo o contraterrorismo. Y bueno, han asistido un par de amigos que ustedes ya conocen, que creo que no necesita mucha presentación, Marcelo Ramírez e Ivonne Alves de Asia TV, del canal Humo y Espejos, con los cuales prácticamente hemos crecido en estos últimos, digamos, 6 años más o menos, desde que conocimos lo que es la información alternativa, los medios alternativos, independientes, que al final de cuentas son aquellos medios que, bueno, pues al no estar sujetos a políticas de Estado, tienen que decir y dicen y hacemos las cosas que nos parece que tenemos que decir. Bueno, yo no voy a hacer más preámbulo, de hecho estoy acá, he venido hasta Sotel, acá en Moscú, porque ya se van pronto y vamos a aprovechar para hacerles algunas preguntas sobre esta conferencia sobre contraterrorismo organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, MIT, de la Federación Rusa. Vamos. Bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos con dos grandes amigos, dos grandes maestros que, como ya había dicho, con ellos nos iniciamos en el mundo de lo que es la información, la comunicación alternativa, independiente, y para mí es un honor tenerlos acá una vez más en Moscú. Como había comentado, ellos han sido de los muy pocos latinoamericanos, sudamericanos, que han asistido a un evento categórico, ¿verdad?, organizado por el Ministerio de Relaciones Internacionales, de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, que se titulaba, bueno, es una conferencia dentro del BRICS Max, ¿no?, sobre contraterrorismo. O sea, es una conferencia por la seriedad, ¿no? Se dan cuenta del título, no ha sido algo que se hace todos los días. Y la verdad que yo me siento muy orgulloso de que nos haya representado nuestros amigos, nuestros compatriotas de la patria grande. Y bueno, vamos a empezar a hacer algunos cuestionamientos. Ya les presento, no necesita mucha presentación para aquellos que me siguen. Marcelo Ramírez es director de la cadena internacional de contenido alternativo, de análisis geopolítico, geoestratégico, Asia TV. Y ahí, bueno, a la derecha, ¿no?, tenemos a Ivonne Alves, que es, aparte de su esposa, es al mismo tiempo la productora de este canal. Juntos han hecho lo que muy pocos han logrado en Latinoamérica, lo que han logrado en Sudamérica, es generar un espacio contrahegemónico, verdaderamente alternativo, absolutamente disidente, que no se casa con nadie y que ya tiene más de 10 años, tengo entendido, ¿verdad? 17 años. 17 años, se dan cuenta, casi 20 años contra viento y marea, y bueno, ahora los tenemos en Moscú, que ya han venido más de una ocasión, y Dios quiera, yo quiero que por supuesto vengan de manera más recurrente. Sin más preámbulo, yo creo que empezamos con la disertación de hoy, con una entrevista coloquial que sea entre amigos, por supuesto, como siempre lo ha sido. Lo que les pediría es siempre, por favor, la voz un poco más, porque no me está fallando un poco el audio, así que con voz fuerte sería mucho mejor. Entonces, primera instancia, ¿cuáles han sido sus impresiones de este evento? ¿Cuál ha sido la esencia, lo medular, el contenido que se debe difundir, ¿no? Porque conferencias de este tipo casi no existen. Nosotros pensamos en nuestra América, en el Perú, en Sudamérica, que el terrorismo es una cuestión meramente nativa, local. Casi no nos dan a entender los medios de comunicación, menos las universidades, y creo que no tienen por qué hacerlo, no está su negocio en eso, pero es un fenómeno, como lo estamos entendiendo, al menos desde acá, desde este foro que se vio, de manera transnacional, y que el terrorismo no solamente con ustedes, ¿no?, Marcelo, Ivonne, con su espacio siempre ha dado hincapié en la guerra cultural, en la guerra ideológica, ¿no?, que sobrepasa el campo de batalla cinético, lo convencional. Y por favor, quisiera desde esa perspectiva que me brinden luces sobre la importancia estratégica de esta conferencia, de qué se trató, qué se conversó, y vamos a ir desarrollando qué es lo que ustedes trataron. Por favor.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Como siempre empiezan las damas y como estoy acostumbrada ahí en el canal Humo y Espejos de arrancar, de dar el puntapié inicial, el pase a Marcel. La verdad ha sido un honor participar en la conferencia antiterrorista BRICS Plus que se desarrolló acá en Moscú y ha sido realmente muy importante. De mi parte hablé sobre el terrorismo de la información, ¿no? Vos dijiste no tenemos por qué saber en las academias y todo eso, pero no. Nuestros ámbitos académicos, nuestros ámbitos informativos, todos están cooptados por una red terrorista de información. Entonces, por lo menos mi parte hice hincapié en este punto, en la necesidad de identificarlas y a la vez cómo podemos combatir o por lo menos prevenir ese tema, ¿no? Marce se ocupó, que ahora va a hablar más de lo geopolítico, de lo militar y también de una nueva propuesta que estamos trabajando que, por supuesto, Carlos ya es parte para nosotros, ¿no? Él no lo sabe Un honor. Idea, pero ya es. Exacto. No, creo que un poco lo que decía Ivani tiene que ver con qué son las formas del terrorismo. A veces uno se pregunta eso, hay algunas muy visibles, muy claras, que no hace falta discutirlas demasiado. Muchos de los participantes se abocaron a ese tipo de cuestiones, se habló mucho de cuestiones técnicas, que por supuesto son más deudamente reservados, podríamos decir. Hubo también posiciones políticas, se habló muchos llamados a la unidad, por eso un trabajo de desafío en conjunto. Y por otro lado nosotros tuvimos como idea general poner cuestiones que tienen que ver con lo social, que generan precisamente las bases para que el terrorismo reclute sus actores. Y no necesariamente el terrorismo es, como decía Carlos al principio, un hecho duro, directo, sino muchas veces tiene que ver con situaciones más que se estudiarían desde la antropología o desde la sociología. Entonces tratamos de brindar esa idea y de ver también, esto fue en mi caso particular, cuáles son los problemas de nuestra región, de lo que es Iberoamérica, qué problemas tenemos, qué nos lleva a que haya un descontento social, cómo se han organizado las fuerzas políticas para cambiar muchas cosas, pero que en realidad nada cambie de fondo. Entonces ese fue el tipo de enfoque que hicimos para tratar de que se entienda la problemática latinoamericana, que acá no se trata de izquierdas o derechas, tiene que ver mucho más con los soberanismos que no pueden ejecutarse sin una base cultural e identitaria propia. Esa posición civilizatoria, esa ausencia que muchas veces hay en nuestros países, hace que haya mucho descontento en la juventud, que tiene un vacío espiritual y que en esas condiciones se transforman en presa fácil para organizaciones de las que estamos hablando. Bueno, de hecho, para complementar, Carlos, por supuesto. Menos mal que dijimos que se corta la respuesta. Bueno, pero somos nosotros, ustedes ya nos conocen. Lo que sí es una realidad de que no podemos reconocer que nuestra región Iberoamérica fue y es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio donde han experimentado con nosotros todo ese tipo de guerras cognitivas, ese tipo de guerras que nos han destruido, no solo económicamente, sino que mental y espiritualmente. Entonces, eso lo podemos percibir y bueno, es lo que nosotros intentamos abrir un poco la mente, a llamar la atención a este punto y tratar de que nuestra región ocupe un espacio dentro de este mundo multipolar. Parece una tontería, pero nosotros, por suerte, no tenemos problemas de atacantes suicidas que por cuestiones en general de fanatismo ideológico, religioso, se pueden inmolar. Entonces parecería que ese es el único tipo de terrorismo que hay que enfrentar, pero bueno, nosotros tenemos otras condiciones que generan otro tipo de acciones que son igual de nocivas para la sociedad y que son las que tenemos que abordar. Entonces, por lo menos, ya que el gobierno argentino, por ejemplo, no quiso participar dentro de los BRICS y muchos países latinoamericanos no tienen voz dentro de esta organización, directamente, bueno, poder haber llevado, que sea nuestro pensamiento, nuestras inquietudes,
cuál es la problemática de nuestra región para tratar de que la agenda global también sea considerada, para que se tenga en cuenta, porque un poco sí lo notamos ahí, es que el mundo es el hemisferio norte. Y nosotros como que estamos un poco fuera. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Bueno, necesitamos también que haya un poco más de presencia, ser contemplados, y por eso también es necesario que tengamos una unidad regional para poder actuar. Claro, claro, entiendo que en el marco de esta conferencia ustedes han dado luces efectivamente sobre el alcance de esta guerra híbrida cognitiva que se está librando y que no solamente es contra Rusia, sino contra todos los pueblos del mundo, contra nuestra América en concreto. En ese sentido, ¿cuál sería qué se le podría reconocer a Rusia? ¿Se podría considerar que está a la vanguardia en la confrontación, en la neutralización de estas amenazas híbridas cognitivas? Yo creo que sí, creo que Rusia es un poco la punta de lanza de eso. Los BRICS es una alianza heterogénea. Hay países que tienen posiciones mucho más suaves, otros países que tienen posiciones expectantes y otros que tienen posiciones duras. Bueno, Rusia evidentemente está en plena confrontación con Occidente, con el Occidente colectivo, no solo militar en Ucrania, sino está en una confrontación también de corte ideológico. Allí está planteando el rescate de los valores tradicionales como una forma de evitar la destrucción de las sociedades. Y esto es parte de lo que también se debe discutir, y eso es parte de lo que llevamos al debate. No es casualidad que Rusia determine legalmente como terroristas muchas organizaciones que en Occidente no solo no son consideradas terroristas, sino que además son promovidas, claro, desde el Estado. La verdad que el evento nos resultó sumamente interesante, no solo las exposiciones, la organización en sí, hay que felicitarlos porque estuvo impecable, ¿no? Algo que uno esperaría de los rusos. Pero también pudimos observar, y se vale, como diría nuestro amigo Luis Medina, siempre hay que tomar todo con un poquito de sal, es notar que ellos, que los rusos, conocen muy poco de nuestra región o de repente tienen una visión de nuestra región estereotipada por este occidente colectivo de la misma manera que nosotros tenemos de los rusos. Entonces justamente lo que estamos buscando y que espero que con nuestra participación acá podamos avanzar es hacer llegar información nuestra propia, emitida por nosotros, los pueblos de Iberoamérica, a Rusia y a los países de los BRICS, de la misma manera que recibir información directa de ellos y no que pase todo por Washington, que lo reelaboren y que recién después nos la transmitan. ¿Se entiende lo que yo quiero decir? Creo que también yo agregaría que respecto a esto no estaba en la conferencia, pero que se deduce, ¿no? Nosotros tenemos problemas que tal vez no los tiene Rusia o no los tiene China, y es como que están ausentes del radar. Ellos tienen mucho más independencia en sus instituciones y ellos, por ejemplo, no tienen los bolsones de pobreza que tienen nuestros países. Yo estoy ahora en Moscú, no hay una persona durmiendo en la calle, obviamente, pero no solo por el frío, uno ya está en otras épocas del año y no hay gente durmiendo en la calle como decía antes. Es decir, no se llega a una situación tan extrema que después amerite respuestas violentas. En nuestra región, si bien no está el componente fanático y religioso, como mencionamos antes, sí existe esa extrema pobreza, esa miseria material. Si esa miseria no se controla, si esa miseria no se elimina, en realidad sería más la palabra, el problema que va a haber es que eso también va a ser un caldo de cultivo. Entonces, luego la actitud no es reprimir solamente las manifestaciones de violencia que emergen de esos sectores o de otros que se solidarizan con ellos. Hay que prever las condiciones que se dan. Si esto va a generar eso, pues vemos sobre la raíz del problema. La raíz del problema es precisamente la desigualdad extrema y la falta de soberanía en nuestras decisiones. Bueno,
Veo que han profundizado en temas que yo creo que ni los mismos rusos caen en cuenta muchas veces. Me parece un trabajo clave, vital, el que están haciendo y que en el cual nosotros, bueno, como desde los espacios que hemos siempre difundido, compartido plenamente esa bandera de lucha. ¿Cuál es el mensaje para, en este caso ya para nuestra América en concreto, para nuestra Sudamérica? Por favor. Mi mensaje en particular Claro. es que tomemos conciencia de la necesidad de unirnos como países, unirnos en los intereses, no en la injerencia política interna de cada país. Si nosotros lo hacemos, si Iberoamérica descubre que tiene intereses en común y que este nuevo mundo multipolar podamos competir de igual a igual con el occidente colectivo, se nos abre un horizonte que nadie lo tiene pensado. ¿O acaso ustedes, por qué creen que como Argentina y Brasil nos tienen siempre tan fragmentados, tan divididos? ¿Ya pensaron por qué cuando hay un tipo de gobierno en Brasil, hay el opuesto en la Argentina desde hace varias décadas? Entonces, hay que abrir esto. Y por otro lado, tener nuestra propia identidad iberoamericana. Un poco relacionado con lo que vos estás diciendo, lo que creo que yo traigo para la región, que estamos fuera del mapa. Es decir, cuando se reúnen los países del occidente colectivo, Hispanoamérica es básicamente un apéndice al cual ver qué se puede extraerle y no mucho más que eso. No tiene ninguna voz en las decisiones. Pero cuando se reúnen los países de los BRICS, que inclusive y tienen a Brasil, la voz también es muy suave. No digo que no existe, pero es muy suave. Y no hay un representante del mundo hispanoparlante. Debería haber sido Argentina ha decidido no serlo y no hay nada. ¿Y eso qué significa? Que el mundo organizado que hubo hasta ahora nos dejó de lado. Pero el mundo que se está organizando nos puede volver a dejar de lado si no tomamos conciencia, porque el mundo multipolar es una cosa, pero no crean que va a ser un mundo también de carmelitas descalzas que se van a abrir y van a decir, pobres sudamericanos, por ejemplo, necesitan ayuda, los organizamos y le damos las cosas. No va a funcionar así. O sea, nosotros tenemos que pelear de alguna manera por ese lugar. ¿Cómo? A través de una habilidad programática, de política, y que en realidad tiene que nacer a partir de lo que nos une, que es la cultura. Nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Eso es lo que nos da una identidad que hace que yo pueda estar hablando con Carlos y con Ivonne. Y los tres somos de nacionalidades distintas, pero sin embargo entendemos lo que el otro quiere decir, no solo por el lenguaje, sino además lo entendemos porque sentimos parecido, sentimos en común, tenemos vivencias que tienen que ver con nuestra historia. Entonces, desde ahí podemos empezar a construir una gran patria que nos permita una cosa muy concreta, porque esto no es romanticismo, esto es pragmatismo puro, es sentarnos en las mesas de las decisiones y no ser finalmente un invitado de tierra. Por eso, Carlos, nosotros tres nomás, que tenemos nuestro país detrás, somos mucho más fuertes de lo que pensamos realmente que somos. Entonces, o nos unimos en este espacio, o se une Iberoamérica, o separados, vamos a hacer una moneda de cambio en el ganador de esta guerra. Muchas gracias. Muy agradecido yo, por supuesto, a ustedes, amigos, hermanos sudamericanos, maestros, por supuesto lo dije y lo puedo volver a decir, y plenamente de acuerdo, ¿no? Ese mensaje final es el que, por supuesto, siempre hemos comentado, ¿no? Mientras no tengamos unidad iberoamericana propiamente dicha, una Sudamérica fuerte, unida, donde sigan las riñas entre países por cuestiones ideológicas, porque nos guiamos lamentablemente todos los proyectos de unidad continental en materia comercial, UNASUR, Mercosur, etcétera, no han sido suficientes. ¿Y en qué han terminado? Yo pienso que han terminado como para hacer historia solamente, ¿no? Lamentablemente se han dejado guiar por criterios ideológicos y no criterios de realidad. Los criterios de realidad son los que mencionan ustedes. Es unificar nuestros intereses en común, entendernos, comprendernos como un gran espacio
y a partir de allí proyectar un destino en este mundo multipolar del siglo XXI. Muchas gracias, espero volver a verlos en Moscú y su amigo como siempre Carlos Mamani, y estamos en contacto. Gracias Marcelo, Ivonne. Muchas gracias. Bueno amigos, espero que les haya gustado la entrevista, breve entrevista, pero muy sustanciosa, con mucho contenido estratégico para analizar y bueno, siempre con un fin pedagógico y educativo, ¿no? Sobre las amenazas que existen sobre la población, no solamente de Rusia, claro, sino de todo pueblo prácticamente, ¿no? Entender el terrorismo más allá de la forma convencional, como habitualmente hacen los medios de comunicación, los sistemas educativos que lamentablemente están alineados a ciertas agendas, a ciertas políticas que poco o nada tienen que ver con los intereses de la población, con los intereses nacionales. Conmigo hasta la próxima, su servidor Carlos Mamani Aliaga. Nos vemos.